Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. La semana empezó con la noticia más esperada por todos, un poco retrasada por el apagón mundial de las redes, pero tarde en la noche, finalmente Billboard anunció que My Universe había logrado un All Kill en todas las listas de Billboard. Con excelente trabajo conjunto entre ARMY y Coldplayers, My Universe se convierte en la primera canción hecha en colaboración por dos grupos en conseguir este récord en la historia de Billboard. Ahora, BTS se convirtió en el primer y único artista de un acto coreano o asiático en tener la mayor cantidad de debuts musicales que ocuparon el número 1. Y se une a Ariana Grande y Drake como los artistas con mayor cantidad de debuts que han logrado ocupar el puesto número 1. También se convierte en los artistas que mayor cantidad de números 1 han tenido en la lista en esta década, además de debutar en el número 1 de las 100 mejores canciones de Rolling Stone. Por su parte, J-Hope, Suga y Namjoon se convierten en los primeros y únicos escritores y compositores coreanos en tener 3 éxitos con el número 1 en la lista de Billboard Hot 100. Pero eso no significa que dejemos el stream, hay que seguir apoyando esta hermosa colaboración. Por su parte, tanto Coldplay como BTS publicaron tweets agradeciéndose mutuamente y a los fans de cada uno. Y en medio del apagón de redes de los días 4 y 5, ARMY siguió demostrando su dominio. Mientras todos entraban a Twitter para informarse, dado que era la única red que seguía funcionando, ARMY aprovechó para hacer tendencia Jimin Jimin. En un tiempo se decía que podía caer una lluvia radiactiva, que igualmente Jimin seguiría siendo tendencia en Twitter. Y nunca más cierto en esta oportunidad. Con más de 1,5 millones de menciones, Jimin Jimin se pasó ese día caótico siendo tendencia. La revista Nubia realizó una encuesta mundial sobre el hombre más guapo del mundo, que duró 5 meses en la que participaron 20 celebridades mundiales y nuestro bello TT resultó ganador. La encuesta recibió más de 1 millón de votos con votantes de 183 países, de los cuales Taeyun recibió más de 600.000, por lo cual ha sido certificado oficialmente como el hombre más guapo del mundo en 2021. Según se informa, la revista ya se puso en contacto con Big Hit para hacer la entrega del certificado oficial. El MV de Daechwita superó los 300 millones de vistas en YouTube. Ahora es el cuarto MV de un acto coreano que más rápido alcanzó esa cifra. Esta semana se realizó la venta de las entradas para el recital en Los Ángeles Permission to Dance on Stage. Los lugares más cercanos al escenario se terminaron en pocos minutos. Si pudieron conseguir su entrada y van a ir al concierto, los felicito y les pido por favor que les den mucho amor por todos los ARMYs que no podremos ir. Tengan en cuenta que según informó Sophie Stadium, cada persona que asista debe estar vacunada completamente o presentar una prueba negativa y utilizar mascarilla en todo momento. Es bueno saber que se toman las precauciones para cuidarlos. Y también se conocieron los precios, que van desde los $450 el lugar VIP solo para membresía, hasta $60 allá arriba de todo. ¿Y por qué les digo esto? Para que empiecen a calcular en la moneda de su país cuánto puede llegar a salir una entrada y desde ya se pongan a ahorrar. Lo último que se pierde es la esperanza, mi gente. Así que hay que estar preparados por si algún día toca. Y si nunca toca, no importa, al menos vivimos en la misma era que la banda más grande de la historia. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartirlo para que llegue a más ARMYs. Namjoon compartió estas fotos en Twitter y puso verde. Ya terminando la semana, Hobby nos regaló esta foto con su nuevo color de pelo en la que puso ARMYs a quien yo extraño. También estuvo comentando post de ARMYs en Weverse. Dijo que estaba trabajando duro y que nos vería pronto en los conciertos. También escribió Eu te amo en portugués y I love you en inglés. Contó que se estaba tratando unos lunares con inyecciones y que casi se desmaya al ver la aguja. Una ARMY le preguntó si vio el juego del calamar, a lo que él le respondió:
¿Jugarás una ronda de Dachi conmigo? El artista japonés llamado Omi anunció a través de sus redes sociales que Yuga trabajó en la producción de su canción titulada You, la que pertenece al sencillo digital Answer Shine, y que tendrá un video musical que se estrenará el 15 de octubre en estos horarios para Latinoamérica y España. Se dijo que es una canción pop refrescante exclusiva de Yuga, con un ritmo nervioso mezclada con un sonido de guitarra en armonía con la letra, escrita llena de gratitud hacia sus fans. Es sabido que Yuga es un gran productor, que además de producir para BTS y su propia música como August D, ha producido grandes pistas para IU, Suran y Halsey. Y recientemente hizo la nueva versión de Over the Horizon para Samsung Galaxy. Así que solo se puede esperar de esta nueva canción una gran obra. Y un día como hoy, pero hace 4 años atrás, BTS hacía su primera aparición en el Hot 100 con DNA, en el puesto número 85. 4 años después, son el grupo con mayor cantidad de canciones en el puesto número 1 de la lista del Billboard en la década. A partir de mañana se planea hacer un stream masivo a DNA y Dynamite para lograr llegar a los 2 billones, dándole así un nuevo logro a los chicos. Así que agreguen esas canciones a su lista de stream diario. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.